Toma nota de esto porque tiene miga. Resulta que Kerem Bürsin y Ander Zel, que nos parecieron el cuento de hadas perfecto por un tiempo, pues resulta que no vivían tan lejos el uno del otro como creíamos. Y lo más fuerte, que ahora se rumorea que se han separado. Pero aquí es donde viene el salseo gordo, ¿por qué? Yo creo que la razón real está más oculta de lo que nos quieren vender. A ver, todos vimos las fotos, los viajes, las muestras de cariño en redes, parecían la pareja ideal, ¿verdad? Y de repente, ¡zas! Separados. Las excusas que dan siempre son las mismas, diferencias irreconciliables, cada uno por su camino. Lo típico que te dicen cuando no quieren soltar la sopa. Pero yo, que me gusta indagar en estas cosas, tengo mis sospechas. Muchos dirán que es el estrés de la fama, que las agendas no cuadraban, que la distancia. Por favor. Que vivan en la misma ciudad, o al menos a un vuelo corto de distancia, no significa que la distancia física sea el problema principal. Si realmente se querían, habrían hecho malabares para verse. ¿O no? Lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo. Pensemos un poquito. Ande ha estado súper enfocada en su carrera, sacando proyectos importantes, y Kerem pues igual. Son dos personas muy ambiciosas, cada uno con sus metas. A veces cuando dos personas tienen ambiciones tan fuertes y van a velocidades distintas, puede chocar. ¿Y si uno empieza a sentir que el otro no apoya lo suficiente su camino? O peor aún, ¿y si uno de los dos siente que la relación le está frenando de alguna manera? Porque seamos sinceros, las relaciones de famosos son un campo de minas. Siempre hay ojos encima, siempre hay presión. Y si encima sumamos el tema de los contratos de publicidad, las películas que quieren que hagan, imaginaos el lío. A lo mejor uno quería centrarse en un proyecto en el extranjero y el otro no estaba por la labor. O quizás, y esto es un punto que me hace pensar mucho, ha habido alguna oferta de trabajo irresistible para uno de ellos que implicaba un cambio de vida radical, y el otro pues no. Y aquí viene mi teoría personal, la que me da más en la pezuña. ¿Y si el problema no es la distancia física, sino la distancia emocional que se ha ido creando? A veces, por mucho que te quieras, si dejas de hablar, de compartir el día a día, de apoyaros en las pequeñas cosas, la distancia se convierte en un abismo. Y eso, os lo digo yo, puede pasarle a cualquiera, famoso o no. Pensemos en la presión mediática. Cada paso que dan, cada foto que suben, es analizada al milímetro. ¿Y si han llegado a un punto en el que sentían que tenían que poner distancia para poder respirar? Para poder ser ellos mismos sin el escrutinio constante. Quizás la relación se ha vuelto más una carga que un refugio. Y eso, para ser honestos, es muy duro. Además, no nos olvidemos de los rumores que siempre surgen. Que si uno se ha fijado en otro, que si ha habido líos con compañeros de rodaje, aunque no tengamos pruebas sólidas, siempre hay algo que se mueve entre bambalinas. Y a veces un pequeño rumor puede hacer mucho daño, ¿no creéis? Yo creo que la clave está en que, aunque vivieran cerca, la vida les ha llevado por caminos que al final han resultado ser más distantes de lo que imaginábamos. Y eso es triste, pero pasa. La vida es un constante movimiento y a veces dos personas que se quieren, simplemente, se quedan a la zaga la una de la otra. Así que, dejando de lado las excusas baratas, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la cercanía física lo es todo en una relación, o lo que realmente importa es la conexión emocional, que a lo mejor era lo que les faltaba a Kerem y Ande?